y junto con sus amigos y compañeros, pues han logrado hacer en los jóvenes, al menos que es muy complicado hoy en día alcanzar a la juventud. Sin embargo, pues hoy estoy muy emocionada con esta temática que me ha tocado sobre la depresión. Creo que es un tema que me identifico al 110% y es muy gratificante poder justo hablar de un tema con el que lo he vivido, con el que lo he atravesado y con el que lucho cada día para que el Señor pueda ir restaurándome poco a poco. Así que si los que están viendo, pues están atravesando un problema como la depresión, la ansiedad y una de las enfermedades mentales que hoy en día están afectando a muchos, porque realmente a veces decimos, la depresión es algo que es muy insignificante, tal vez muchos dicen que es para llamar la atención, otros pues aseguran que es algo solo como un nombre a las generaciones millennials y centennials de hoy en día. Y pues quiero decirles que no es así. La verdad, hoy en día esta enfermedad ha sido la razón por la que muchos adolescentes han cometido autolesionamiento, otros pues han decidido salir y han quedado, bueno, lo han manifestado al suicidio como parte de su vida. Y pues muchos tienen que lidiar con esto todos los días. Así que más allá de compartirles lo que hoy Dios habló a mi corazón, pues realmente quiero compartirles parte de mi testimonio y de cómo Dios ha ido en mí trabajando esta área de la depresión y la ansiedad. He titulado a esta prédica, a este mensaje, Vestimentas rotas. Y para esto voy a compartir pantalla. He preparado una presentación para ustedes. Espero puedan acompañarme. No sé si Luisito me das el acceso para compartir, por favor. Sí, ya te lo doy. Listo, ya eres Ya, hospedado. esa es. Muchas gracias. Ya, entonces ya qué bueno que esto sí ya puedo compartir. Ya. Bueno, entonces sí, es un título bastante chévere. La verdad, yo sé que así que tiene que ver vestiduras rotas con depresión, pero realmente sí tiene mucho que ver y realmente creo que es algo con lo que yo lo hice bastante énfasis a lo que hoy en día significa la parte bíblica, vestiduras rotas y también lo que uno vive con la depresión. Ya, para eso he traído una frase bastante interesante de Nelson Mandela que dice, la mayor gloria de la vida no reside en no caernos nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y eso es algo que cuando una persona atraviesa depresión es lo que pasa todos los días. Siempre van a haber caídas, pero como tal cual dice esta frase, no es que somos exitosos al no caernos nunca, somos exitosos al levantarnos cada día. Y ahí es cuando nosotros, ante esta problemática social y ante esta enfermedad mental, pues tenemos nosotros que levantarnos cada día para no dejar que esto nos venza. ¿Ya? ¿Qué puntos voy a estar trabajando en esta noche? Pues son cuatro puntos súper prácticos que, bueno, espero a ustedes les pueda parecer que estén viables a sus vidas y son los pensamientos comunes versus los pensamientos positivos. ¿Qué le pasa al cerebro cuando se deprime? Mi depresión versus vestiduras rotas, que es la temática que voy a conversar. ¿Y qué dice la Biblia en mi depresión y cómo puedo superarla? ¿Ya? Y para esto vamos a hablar sobre los pensamientos. Y quiero decirles que Pablo fue muy enfático cuando dice que nosotros renovemos la mente constantemente. ¿Y a qué me refiero con esto? La depresión, más allá de ser este fenómeno y tal cual desde el punto de vista antropológico, la antropología lo ve como ese fenómeno epidemiológico y como un hundimiento vital. Y pues la medicina lo ve, la verdad, como esa enfermedad desde el punto de vista psicológico-mental que afecta hoy en día a una población muy alta, sobre todo en la etapa adolescente hasta la etapa de la adultez. Y en la parte de la Biblia, desde un diccionario bíblico-teológico, lo encontramos como melancolía y tal cual
como esa angustia ante un suceso o simplemente angustia ante los sucesos que nosotros estamos atravesando día a día. Entonces, ¿qué pasa al cerebro cuando se deprime? Encontramos los pensamientos comunes versus los pensamientos positivos. ¿A qué me voy con esto? Que muchos de nosotros vamos a atravesar pensamientos como mi pasado me condena, como no voy a lograrlo, o tal vez como no hay nada bueno en mi vida, nunca lo he hecho, soy así y no voy a cambiar, ya no siento ganas de hacerlo, ya no siento hacer esto, nadie se comunica conmigo y no valgo nada. De por sí esto es bastante químico, cómo funciona el cerebro de un depresivo. Entonces, de por sí, las personas que atravesamos de esta situación, esta enfermedad, pues siempre vamos a tener el 90% de pensamientos en nuestro cerebro como los pensamientos comunes. Nunca va a haber ese pensamiento lleno de cosas fehacientes o simplemente de palabras que van a ayudarnos en este proceso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el cerebro trae este tipo de pensamientos? Ahí es cuando nosotros entrenamos a nuestra masa cerebral, o en este caso el cortisol, que es lo que va a manejar toda la parte química del cerebro, para que así este tipo de pensamientos puedan ser rechazados y puedan ser reemplazados por pensamientos positivos. Hoy en día es verdad, hay bastantes frases motivadoras, coaches motivacionales y bueno, hay un sinfín de cosas. Sin embargo, yo creo que más allá de una palabra que técnicamente es una palabra que quedó en solo eso, una palabra, hay algo que realmente tiene vida y a eso me refiero que es el texto bíblico. Y también decirles que varios personajes de la Biblia pues también atravesaron no tal la palabra depresión, porque en la Biblia no hay esta palabra, no existe la palabra depresión. Sin embargo, pasaron momentos de angustia y la depresión, traducido desde el griego al significado bíblico teológico y también adaptándose a lo contemporáneo que hoy en día estamos viviendo, pues se traduce como esa angustia infinita que no podemos salir. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ante lo que vivimos de mi pasado me condena, cambiamos como mi pasado no me define? ¿Qué pasa si en vez de decir no voy a lograrlo, lo decimos entrenaré para lograrlo? No hay nada bueno en mi vida, cambiamos como tengo cosas buenas que agradecer de mi vida, o nunca lo he hecho, que es el que más yo me pude identificar. Lo podemos cambiar como es una oportunidad para aprender algo nuevo, que realmente lo ha atravesado mucho esta parte. Soy así, no voy a cambiar. Podemos traspasar con soy así, pero puedo cambiar para mejorar. Decidiré hacerlo porque no dependo de un sentimiento, porque muchas veces decimos, ya no siento hacer esto, ya no siento levantarme en la mañana, pero cuando nosotros entendemos que el ser humano no es solo sentimiento, sino también raciocinio y voluntad, porque tal cual muchos filósofos hoy en día asimilan esta verdad, que somos más voluntad, más razón que solo sentimientos y emociones, así que decidimos hacer las cosas por voluntad propia. También como nadie se comunica conmigo, generaré las oportunidades para comunicarme y sobre todo, el que más hoy en día se ha escuchado y varios adolescentes y jóvenes también, adultos también, pues manifiestan en cartas, escritos o diarios el gran sketch, el no valgo nada. Para uno llegar a un punto de decir no valgo nada, es porque pasó muchísimo tiempo tratando de encontrar un valor a su vida, no lo encontró y decide decir el no valgo nada. ¿Y qué pasa si esto lo cambiamos como Jesús se entregó voluntariamente por mí, por lo tanto soy valioso, valiosa y amado por él? Yo sé que mis palabras ante lo que ustedes atraviesan, capaz van a decir, bueno, yo ya leí esto, yo ya lo sé, ya son cosas que en verdad las he aprendido, pero la depresión sigue ahí. Y quiero decirles que tal vez no por esta charla, la depresión se va a ir en un 24 horas, pero sí puedo decirles que cada persona que atraviesa esto se considera una persona demasiado resiliente, ya que esto no es solo
una problemática de niños, sino yo creo que es algo o un fenómeno que hoy en día se atraviesa a aquellas personas que son demasiado valientes. Y cada persona que atraviesa esto es muy valiente, no solo porque tiene que esforzarse el doble que las demás personas, porque para un depresivo levantarse cada mañana no es algo tan gratificante, pese a que tiene todo a su alrededor, comida, salud, agua, techo. Para un depresivo levantarse al día siguiente es demasiado complicado. Entonces, el hecho de que pueda dar un paso extra ya se le considera una persona resiliente. Entonces, ¿por qué yo le llamé esto de las vestiduras rotas, vestiduras rasgadas también que encontramos mucho en la Biblia? Y si ustedes pueden acompañarme a Joel 2:13, vamos a encontrar un versículo muy interesante que dice lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y no que se duele del castigo. ¿Y a qué me voy a ir con esto? Varios profetas y reyes del Antiguo y Nuevo Testamento hacían este acto de rasgar las vestiduras como el acto máximo ante un dolor, una tristeza o ante alguna situación demasiado difícil que era como algo demasiado grande que ellos decían, ya, rasgo las vestiduras. Lo encontramos en el rey Josías, lo encontramos en David, lo encontramos en el mismo Jesús que dice se rasgó las vestiduras. Hay varios textos bíblicos que inundan esta parte. Sin embargo, yo me he puesto a pensar que a veces nosotros nos enfocamos tanto en el rasgar las vestiduras, pero aquí el Señor dice, no, no es necesario rasgar esos vestidos, sino rasguen vuestro corazón. Bueno, estoy leyendo en Reina Valera. Y a qué yo me voy con esto es de que en muchas ocasiones estas vestiduras puede ser esta misma problemática o fenómeno o enfermedad, como ustedes chicos lo quieran llamar. Nos enfocamos tanto en eso que a veces Dios dice, más allá de la enfermedad que tú atravieses, yo necesito que tú entregues tu corazón. Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, tanto es la enfermedad que nosotros quitamos el enfoque de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Lo que nosotros hablábamos en la diapositiva anterior, que era justo esto de los pensamientos, y los pensamientos determinan la calidad de vida que nosotros vayamos a tener. Porque si nos enfocamos tanto como ellos, ¿no? Llegó un punto máximo que rasgaron las vestiduras, pero el Señor decía, no, un rato. Más allá de las vestiduras, yo quiero tu corazón. Y cuando de verdad nosotros le entregamos a Dios, incluido esta enfermedad, es donde dice, yo haré algo nuevo, yo voy a sanarte, yo voy de verdad de esta enfermedad que parece no tener una cura. Realmente Dios sí le encuentra una salida. Hay momentos donde vamos a rasgar las vestiduras, hay momentos en donde vamos a llorar profundamente, hay momentos donde realmente vamos a encontrarnos en ese pozo profundo, como dicen los antropólogos, pero no es algo que nosotros tengamos que quedarnos ahí. No es algo realmente que nosotros tengamos que decir, este es el final de mi vida, este es el punto final para lo que Dios ha hecho en mí. Y hay algo que me encanta de Dios y algo que siempre lo he escuchado. Dios nunca deja obras incompletas. Y si tal vez hay alguien que padece depresión, no significa que eso será el final del propósito que Dios ha tenido para cada uno de los que estamos aquí. Cada profeta y cada rey del Antiguo Testamento no solo se acabó en el rasgar las vestiduras. Si les converso un poquito de Josías, pasó su tiempo de rasgar las vestiduras, pero hay un tiempo donde habla de la reforma de Josías y Dios empieza a hablarle nuevas cosas. Yo sé que uno de los personajes de la Biblia donde se habla mucho de la depresión es Elías, y Elías es una persona muy, muy interesante, pero siento que muchas veces se le ha topado en varias, justo tal cual lo que estamos hablando en este espacio de jóvenes de esta temática contemporánea. Y me he dado cuenta que más allá de Elías, de David, de Jeremías, conocido como ese profeta que se lamentaba por todo,
Yo creo que nunca nos hemos puesto a pensar en aquellos que tuvieron el tiempo de rasgar sus vestidos, pero no se quedó su tiempo ahí. O no sé si hay un pasaje de la Biblia donde diga rasgó los vestidos, se terminó ahí y ahí se acabó su historia. Sí pasó eso, pero Dios creo que es tan soberano y tan magnífico que no decidió solo quedarse en ese momento de angustia y dolor, sino darle el espacio de y decir, yo te voy a alimentar con el maná. ¿Y cuál es ese maná que tenemos hoy en día? Es la palabra de Él. Muchas veces vamos a leer su palabra y créanme, no voy a mentirles, nos vamos a seguir sintiendo vacíos, porque así es esta enfermedad. Pero aunque nuestro corazón y nuestra alma piense que estamos vacíos, estoy completamente segura que esa semilla de fe y de esperanza que trae el texto bíblico va a seguir creciendo aunque nosotros no veamos nada. Y bueno, más adelante, perdón. Ya, encontramos, ay, disculpen, ya. Más adelante nosotros podemos darnos cuenta que verdaderamente Dios no va a desperdiciar el dolor. Y hoy en día hay un tema que a mí me apasiona, justo es esto del dolor y sufrimiento, porque nosotros lo hemos puesto tal vez como una consecuencia a nuestros actos y tal vez como algo que de verdad estamos sometidos a pasar, como que si fuéramos esclavos. Pero Jesús no nos llamó a ser esclavos y aquellos seres donde tenemos que estar bajo un dominio y bajo una cárcel de esta enfermedad. Dios trae libertad a su pueblo. Cuando su pueblo decide que va a tener su tiempo de dolor, de llanto, de ofuscación, de tristeza, pero más allá de todo esto, Dios va a levantar a su pueblo para no solo hacer que atraviese la tierra prometida, porque muchas veces decimos solo la atravesamos, pero todavía no la vemos, como pasó con Moisés. Sin embargo, quiero decirles que Dios, más allá de ser espectadores de lo que queremos, de sueños, de visiones, Dios quiere que seamos protagonistas de estos. Que no solo nos quedemos como en aquellos partidos de fútbol en donde decimos, Señor, o sea, hay personas que están ahí en, en todo ese lugar donde están, ¿no? Los espectadores, y hay otros que son los jugadores. Y a veces esta enfermedad hace que nos quedemos solo viendo. Y a veces decimos nosotros, esa oportunidad que tiene la otra persona no es para mí. ¿Y por qué no es para mí? Porque yo estoy atravesando esto. Pero también hay un versículo que a mí me gusta muchísimo y es aquel que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo también atravesó una enfermedad muy fuerte, tuvo un aguijón y Dios no le quitó. Y Pablo se sentía tan ofuscado con esto porque no le quitaba. Y le dijo, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. Quiero decirles que la gracia es suficiente pese a esto que estamos hoy en día viviendo. Y algo a mí que me gusta mucho también, y yo en verdad digo, o sea, Dios es tan maravilloso que Él siempre tiene el control de las cosas, pese a que nosotros no pensamos que está en nuestras manos y queremos que las cosas salgan de esta manera. Quiero decirles que Dios tiene el control de esto. Él nunca desperdició nada, ni siquiera aquellas personas que atraviesan o atravesamos esta enfermedad. Y ahora, ustedes dirán cómo una persona que no lo ha vivido puede hablarnos de la depresión, porque cualquier persona, bueno, investiga en internet, en diccionarios bíblicos y pues ya, eso es todo. En el 2019 atravesé una temporada muy complicada y yo les comparto ese testimonio, es más para que sientan y vean que en las manos de Dios todo se puede. Más adelante, muchas psicólogas a mí me afirmaron que yo atravesaba la parte de mi cerebro y la parte mía en general, este tema de la depresión y ansiedad de una manera bastante generalizada. Hoy en día continúo con esto
Y créanme que es muy complicado, como yo les decía, levantarse todos los días a continuar, porque hay momentos donde yo no entiendo qué me pasa y sin embargo estoy muy triste. Lo viví cuando atravesé mi proceso de tesis y tampoco fue nada fácil porque en ese punto dije, bueno, creo que no voy a licenciarme y aquí se quedó todo a medias porque realmente no sentía ganas, no quería hacer nada, tal cual como les dije, los pensamientos que me basé por si acaso en una revista que se llama Extravagantemente, que habla mucho sobre este tema desde el ámbito científico. Sin embargo, me pude dar cuenta cómo Dios, no les puedo decir que estoy al 110% sana, pero sí puedo decirles que aunque estoy como Pablo, que muchas veces dijo, ¿por qué a mí Dios y por qué no me quitas totalmente? Él me ha dicho, bástate mi gracia. Y creo y anhelo un día poder ser 100% libre de esto, pero también sé que Dios ha hecho milagros en mi vida. Uno de ellos fue graduarme, porque realmente yo sentía que no iba a pasar la graduación, no fue para mí nada fácil llegar a la tesis, acabar mi tesis, no fue nada fácil por esta problemática que les cuento. Pero esto me hace y siempre he soñado con apoyar a personas que atraviesan lo mismo que yo y decir en las manos de Dios, voy a ser libre de esto, porque Dios no desperdicia el dolor, no desperdicia la aflicción y mucho menos la depresión. Sin embargo, también creo que cuando nosotros leemos la palabra y sobre todo el libro de los Salmos, que créanse que el libro de los Salmos es un libro donde está lleno de personas que son súper emocionales, que David dice, Señor, en mi angustia te exclamé, te busqué y no me oíste. El salmista está cargado de narrativas donde realmente es un proceso de mucho dolor y angustia. Pero en cada salmo hay un hombre que dice, mi alma tiene sed de ti. Y es algo que mi oración la he dicho, mi alma tiene sed de ti. Porque aunque tenga pensamientos intrusivos y aunque a veces esté, no siento ganas de hacer esto, no siento tal vez ganas de coger y salir al trabajo porque no me siento bien. He visto cómo Dios, en medio de esos días grises, que así es para el enfoque del depresivo, Dios ha podido decirme, mi gracia es todo lo que necesitas. Y siguiendo entonces con lo que les estaba hablando, David me encanta porque hay un salmo, ¿no? Que me gusta mucho, que es del Salmo 38:4. Igual si pueden ustedes abrir sus Biblias ahí, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Otro dice, Salmo 42 son 11, Salmo 38:4 dice, me estoy hundiendo. Pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscaba refugio en Dios. Y les digo esto, este ha sido el salmo que me ha acompañado en esta temporada de mi vida. Pese al dolor que estoy sintiendo, yo te decido buscar. Yo decido hacer las cosas que tengo que hacer, yo decido continuar, yo decido avanzar, porque no es fácil, pero realmente en las manos del Creador creo que es lo suficiente que tenemos para poder avanzar y para poder continuar. Aunque la mente venga con pensamientos intrusivos, a Dios eso le hace muy mínimo, porque cuando declaramos palabra viva como aquel salmo que les digo, vamos a encontrar de verdad ese abrazo cálido del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos rasgado nuestras vestiduras? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado ese momento de dolor en donde hemos dicho, Dios, ya no más? A veces vemos injusticias, a veces sentimos esta enfermedad que es tan complicado salir. Y como les digo, hablando desde el punto de vista contemporáneo, empezamos a rasgar parte de nuestra vida y muchas veces a decir, Dios, aquí quiero dejar todo, aquí quiero abandonar todo. Pero quiero decirles que detrás abandono momentáneo hay promesas que son realmente para siempre.
Y eso es lo más importante que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. No les digo que esto se va a quitar mañana, pero sí les digo que hay promesas para siempre. O capaz, cuando escuchen este mensaje, pasará una hora y dirán la depresión ha regresado. Pero tal cual como dice la temática de esta serie, alfabeto negativo, ¿por qué no cambiamos el negativo a alfabeto en donde, o palabras, ¿no? Porque estamos viendo temáticas donde nuestro cerebro adopta. En la semana anterior me acuerdo que pudimos ver sobre la cobardía, que también es parte de nosotros. Hoy estamos viendo la depresión, pero reemplacemos esas palabras por palabras que traen vida. ¿Qué tal si en medio de en medio de la angustia que atravesamos, decimos, el gozo del Señor mi fortaleza es? Y en vez de hablar tanto de depresión y de tristeza, acostumbramos a nuestra mente a decirle, en ese dolor hay una nueva semilla en la cual brota ríos de agua viva. Tenemos otro personaje interesante que es Elías, como les conversaba. Elías pasa un enfrentamiento con los profetas de Baal, trae una serie de ritos, sacrificios. Ellos no demuestran el poder de su Dios, Elías lo hace. Luego se entera que la reina Jezabel lo amenazó de muerte, él huye y al final se deprime. O como les digo, en la Biblia no existe esta palabra, pero pasa una profunda angustia. Él también rasga sus vestiduras. Pero ¿saben qué hizo Dios en ese tiempo o en lo que él estaba atravesando? Dios la alimentó en el desierto. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces nosotros hacemos dieta, justamente cuando atravesamos depresión. ¿Y a qué les digo con hacer dieta? Es que a veces, hoy en día se ve estos casos que es de, bueno, yo voy a evitar comer ciertos alimentos para no engordar o para mantenerme fitness. Entonces atravesamos depresión y decidimos no consumir el alimento vivo espiritual, porque queremos mantenernos fitness espiritualmente. Y Dios no necesita fitness espirituales, necesita personas que en verdad nos alimentemos tanto de la palabra. No les digo engordemos, porque Dios tampoco quiere eso. Quiere que nos alimentemos y ese alimento podamos transmitir a otra persona que tal vez está así, con hambre, con sed de justicia, como dicen las escrituras, y necesita también de su testimonio y decir, yo atravesé esto, mira cómo Dios ha hecho en mi vida y cómo yo puedo ayudarte. Y la intención también de contarles mi testimonio y lo que atravieso todos los días es para decirles que sí hay esperanza en medio del dolor. Y les voy a decir una cosa, yo rasgo mis vestiduras todos los días y muchas veces me cuesta salir de ese pozo. Pero hay alguien llamado Espíritu Santo que me dice, ya, rasgaste esas vestiduras, estás en el dolor más profundo de tu vida, pero no puedes quedarte ahí. Es difícil, yo lo sé, pero no es imposible para quien decidió creerle, a quien no lo podemos ver, pero sí podemos sentirle fehacientemente cada día. Otro personaje fue Jonás. Recuerden que Jonás pues también fue otro joven desobediente, enojado, que cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive se enfadó, prefirió la muerte. Eso está en Jonás 4. Y a primera vista el comportamiento de él no parece el ser de una persona deprimida, pero hay varios estudiosos que han descubierto que una manifestación de la depresión también es el enojo y que la ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden no estar al tanto de lo que está atravesando. Otra de ellas fue Noemí, también llamada, su nombre lo indica Mara, que es amarga, y su petición cuando regresa a la tierra natal, ella pide que le llamen Mara, pero su corazón estaba lleno de tristeza y de amargura por las experiencias que le tocó vivir. Job, uno de los personajes que están en la teología del dolor, aquel personaje que lo tenía todo, pero tuvo que ser ese canal para experimentar una situación sobre la deidad y sobre el arbitrario, el contrario, que es el enemigo, Satanás. Y también le dice en un punto, esto está en Job 3 del 3 al 4, que sea borrado el día que nací y la noche en que fui concebido, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. ¿Se dan cuenta decir
que sea borrado el día en que nací. Qué complejo es esto. Nos damos cuenta que no solo aquí en el 2023 pasa, sino ya pasó hace miles de años, con personajes que hicieron gran historia y gran aprendizaje, pero que nadie fue exento de vivir lo que vivió. Tenemos a Jeremías como aquel profeta, como les digo, llamado profeta llorón, que él dijo en Jeremías 20:14, sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Otro personaje, y con el cual termino esta parte, fue Judas. Y me encantó, yo pude hacer una tesis sobre él. Sufrió depresión, llegó a suicidarse y dice que su remordimiento fue a tal que no pudo lidiar más con su dolor y terminó con su vida. Cada caso de depresión que les he narrado en el texto bíblico nos enseña que este mal o este fenómeno, como decía, les hablaba desde el punto de vista antropológico, puede afectar a cualquiera, pero también nos recuerda que para el que pide ayuda y es valiente, siempre va a haber esperanza. Para el que atraviesa este tipo de mal, hay desesperanza, pero para aquel que decide confiar en el Señor, siempre va a haber esperanza y siempre, sobre todo, no va a haber un camino final. Va a haber muchos atajos hasta llegar a la meta. Y quiero decirles también lo siguiente. Y hay una frase a mí que me gustó mucho. Pese a que nosotros atravesamos esta sintomatología y como nos damos cuenta, aquellas personas depresivas pasan insomnio, pasan ira, pasa tristeza, pasa frustración. Y de por sí, un cerebro deprimido es un cerebro que realmente no hay disminución del flujo sanguíneo y su metabolismo está demasiado alterado. Sin embargo, hay algunos puntos donde quiero que trabajemos. Pensamientos que podemos renovar, nuevos hábitos que podemos adquirir y menos palabras intrusivas que debemos decir. Y mediante todo esto, sé que podremos dar un paso menos para llegar a ese punto de angustia. Recuerden que las palabras no solo describen la realidad, sino que también crean mediante la formación de pensamientos. Tal vez no vemos nada, como yo les he dicho y les fui diciendo, pero mientras nosotros tengamos palabras de afirmación y mientras nosotros pintemos nuestra vida como la vida que queremos, aunque no la veamos así, estaremos canalizando una realidad diferente a la que tal vez la depresión nos está pintando. Quiero decirles que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros y que Él está listo para que nos quedemos quietos y que peleemos realmente la batalla como es este campo de la depresión. Al final del día, no estamos solos, nadie está solo, sino que Él siempre está ahí con nosotros. Culmino con la siguiente frase. Hoy Dios les dice a cada uno de ustedes, necesito que sigas adelante y confíes en mí, porque voy a acomodar todas las cosas. Creo que nuestra vida a veces es un rompecabezas, pero Dios es experto en poner cada pieza en el lugar en donde estaba. Vamos a orar para terminar este tiempo, agradecerles a cada uno por haberse conectado y decirles que siempre en Dios y en amigos de la fe hay una esperanza para poder continuar y para poder seguir adelante. Nadie estamos solos, sino que todos, a veces digo, tenemos un poquito de este fenómeno, de esta enfermedad, porque esa masa grande que nos pinta nuestro cerebro, nos dicen hasta los mismos médicos, Dios ya se las llevó en la cruz hace más de 2000 años. Amado Jesús, amado Espíritu Santo, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias porque hemos podido ver tu gloria. Gracias, Jesús, porque en medio de este fenómeno que hoy en día muchos pasamos, tú nos has enseñado, Señor, que tu palabra es más fuerte que nuestros sentimientos o que nuestras emociones.
Jesús, yo en esta noche te pido una bendición especial para cada joven que está mirando esta grabación, este vivo, y que tú, Señor, seas alimentando su corazón de pensamientos que son de libertad, que son de afirmación y no pensamientos donde existe condena. Hoy sellamos nuestra mente con la mente de Cristo y declaramos tu mente en nuestra mente, Jesús. Que si hemos atravesado o estamos pasando esto, hoy en día podemos entender que tú nos extiendes tu brazo sanador y que un día podremos ser libres. Un día podemos, Señor, estar libres de toda enfermedad que tal vez el mismo mal o las mismas circunstancias nos han puesto. Gracias, Jesús, por tu inmensa bondad, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu misericordia se renueva cada mañana. Bendice a las generaciones emergentes de hoy en día, Señor, y que pese a todos estos males que estamos atravesando, que tú digas, Señor, y te pares en la brecha, y que levantes jóvenes, Señor, que se paren en la brecha para decir, aunque hoy un día tuvimos esta enfermedad, también vemos cómo un día fuimos libres de esto. Gracias, Jesús, por cada joven que está en esta pantalla mirando esto, y sé tú trayendo libertad completa y echamos fuera tu espíritu de presión y ansiedad. Y traemos, Señor, el Espíritu Santo que consuela, que reconforta y que ayuda. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Que Dios les bendiga mucho y pues a seguir adelante y a no dejarnos llevar por este mal, porque en Dios siempre va a haber esperanza para comenzar de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gracia. Gracias a los que se conectaron. Bueno, antes de terminar, vamos a la parte de anuncios. La próxima semana vamos a estar cerrando esta serie titulada Alfabeto Negativo con el fariseísmo. La próxima semana vamos a hablar del fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? ¿Cómo entendemos el fariseísmo hoy en día? ¿Por qué muchas veces preferimos ser religiosos a ser auténticos cristianos? Todo eso lo vamos a estar viendo en el mensaje de la próxima semana. También les anunciamos que el día viernes 10 de marzo, falta poco más de un mes, recuerden ustedes que el miércoles 8 de marzo es el Día de la Mujer. Entonces, el viernes 10 de marzo, como un homenaje a la mujer, no vamos a tener un mensaje propiamente, sino una conferencia en donde vamos a estar viendo cuáles son los derechos de la mujer a la luz de las escrituras y cómo Cristo reivindica a la mujer. La conferencia la va a dar el doctor Yatensi Bonilla, igualmente vía Zoom, así que ustedes pueden conectarse e inviten a más personas para que se conecten. Y también vamos a tener a una pastora invitada para una breve reflexión después de esta conferencia. Y por último, quiero recordarles, voy a compartir pantalla, quiero recordarles nuestra actividad Colitas Pintando Arco Iris, que se va a llevar a cabo en 2 semanas. Tengamos poco o tengamos mucho, lastimosamente hasta este momento tenemos bastante poco, pero vamos a hacer esta actividad, si Cristo no viene antes, en 2 semanas. Ya la postergamos una vez por cuestiones de logística, no la vamos a postergar más. No por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión ministerial. El ministerio debe avanzar. Nosotros con poco o con mucho debemos ser capaces de llevar esperanza en la abundancia y llevar esperanza en la escasez. Debemos en la abundancia y en la escasez reflejar que somos hijos de Dios. Así que el sábado 18 de febrero vamos a estar yendo al hogar de animales Lucky para entregar
croquetas, avena, accesorios y juguetes tanto para perros como para gatos. Así que si ustedes quieren colaborar con nosotros, pueden comunicarse conmigo, pueden comunicarse a los números que aparecen ahí en el anuncio, pueden escribirnos, llamarnos y podemos coordinar la forma en la que ustedes quieran colaborar. Puede ser que quieran colaborar acompañándonos ese día, puede ser que quieran colaborar donándonos una funda de comida, puede ser que quieran colaborar diciendo te voy a hacer un depósito y tú me muestras la factura de que compraste con el depósito que yo te hice, lo que necesitan los animales. En fin, hay muchas maneras en las que ustedes pueden colaborar. ¿Por qué los animales? Porque forman parte de esos grupos vulnerables, de esos grupos que necesitan nuestra empatía. El mundo está como está porque no tenemos empatía. Es hora de empezar a ser empáticos. Cristo tuvo empatía con nosotros, con los más débiles. Asimismo, nosotros debemos tener empatía con los que son más débiles. Si nosotros no somos capaces de tener empatía con los que son más débiles, raramente vamos a ser capaces de tener empatía con nuestro hermano, con nuestro vecino, etc. Antes de terminar esta reunión, me gustaría saber si hay alguien que quiera hacer un comentario, que tenga algún pedido de oración o de agradecimiento para orar. Adelante. Hablen ahora o callen para siempre, como dice los jueces. ¿No? Bueno. Entonces vamos a concluir con una oración. Inclinen su rostro y acompáñenme, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, por el mensaje que pusiste en el corazón de María Gracia. Bendice a nuestra predicadora. Bendice, Señor, a todos los que van a ver este mensaje. Derriba muros, quita vendas, rompe cadenas, que podamos correr y abrazarte, Señor, y reconocer que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que solo en ti tenemos victoria y vida eterna. Gracias, Dios, por este tiempo. Todo lo que logramos te lo entregamos, es tuyo. Te agradecemos por poner en nuestras manos aquello que aparentemente hemos logrado o aquello que hemos deseado. Todo lo que aspiramos también te lo entregamos, es tuyo. Úsanos, Señor. Úsanos conforme a tu propósito. Gracias por aquellos que nos aman y a quienes amamos, pero también gracias por aquellos que nos aborrecen, porque con ellos tenemos la oportunidad de practicar aquello de poner la otra mejilla. Gracias, Dios. Gracias por darnos la capacidad de acercarnos a ti, de ser felices, de elegir ser más que vencedores, de tener vida eterna y abundante. Gracias por darnos la capacidad de amar y de perdonar 70 veces 7. Gracias, Dios. Te pedimos que nuestros corazones siempre more de tu shalom, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones.